Hola a todos y bienvenidos a este último vídeo de formulación y nomenclatura de compuestos binarios. En él vamos a hablar de los hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17 para terminar el tema de los hidruros, que también conocemos como hidrácidos. Bien, los hidrácidos son aquellos elementos donde se une el hidrógeno con su valencia +1 positiva, porque ahora aquí el hidrógeno va a estar actuando como menos electronegativo y se une a un elemento del grupo 16 y 17 no metálico, donde estos grupos van a tener valencia negativa. Por ejemplo, el hidrógeno +1 se va a unir al cloro -1. Aquí seguimos aplicando las mismas reglas que anteriormente, y cuando la suma de las cargas da 0, pues se pone el compuesto final, que sería este. En este caso da 0, +1 y -1, por lo tanto el compuesto final es HCl. Otro ejemplo, vamos a ver el hidrógeno +1 unido al azufre con carga, estado de oxidación -2. Aquí, como la suma de las cargas nos da 0, pues el compuesto tenemos que intercambiar los estados de oxidación y nos queda de esta manera. Tenemos el HCl por un lado y el H2S por otro lado. Vamos a ver ahora cómo se nombran estos compuestos. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar primero la nomenclatura sistemática de prefijos, y luego tenemos otra nomenclatura un poco diferente, pero que se entiende muy bien. Vale, estos son los dos compuestos que tuvimos antes. Tenemos prefijos por un lado y por el otro lado tenemos disolución acuosa. Bien, aquí la nomenclatura de prefijos tenemos que nombrar primero el elemento más electronegativo, como hemos hecho hasta ahora, y luego decir de hidrógeno. Si tiene más de una valencia, aplicamos lo mismo, y si no, pues no utilizamos los prefijos. Si tiene más de una valencia, sí lo utilizamos, y si no, pues no lo utilizamos. Aquí, el primer compuesto en esta nomenclatura sería cloruro de hidrógeno. Dense cuenta que lo que hacemos aquí es añadirle a la raíz de cloro, que es clor, la terminación uro, como en las sales binarias, y luego decir de, y decimos hidrógeno. Y aquí, en la de prefijos, diríamos sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. En estos compuestos, los elementos, el hidrógeno solo va a utilizar la valencia +1, y los elementos más electronegativos solo pueden utilizar la única valencia negativa que tienen. Por lo tanto, en la nomenclatura de prefijos no vamos a utilizar los prefijos, no es necesario utilizarlos, ¿vale? Lo podemos poner sin prefijos, ya que solo forman un compuesto único, porque tanto el elemento menos electronegativo, que es el hidrógeno, como el más electronegativo, van a utilizar una única valencia. Por lo tanto, no nos hace falta utilizar los prefijos. Para nombrarlo, utilizamos la raíz del elemento más electronegativo con terminación en uro, y luego decimos de y decimos hidrógeno. Nomenclatura de disolución acuosa. ¿Qué diferencia hay aquí? Lo que ocurre es que cuando estos compuestos HCl, el H2S, HBr y demás se mezclan con agua, dan un cierto carácter ácido, y por eso se conoce como nomenclatura de disolución acuosa, porque cuando se mezclan con el agua le dan carácter ácido al agua. Y a la hora de nombrarlos, vamos a poner primero la palabra ácido, debido a ese carácter ácido que le da al agua, ¿vale? Se forma una disolución ácida, ácido. Y luego lo que tenemos que hacer es
poner la raíz del elemento más electronegativo, clor, y añadirle la terminación hídrico. Ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico. Si tuviéramos también, por ejemplo, el HBr, pues pondríamos bromuro de hidrógeno y pondríamos ácido bromhídrico. Y así con el resto de los hidrácidos. Bien, una vez visto los hidrácidos, vamos a pasar a las últimas combinaciones de compuestos binarios, que serán las combinaciones no metal-no metal. Son aquellas combinaciones donde se unen dos no metales. Entonces, aquí, ponemos combinaciones no metal, no metal. En este tipo de combinaciones no metal, no metal, lo que vamos a hacer al unir esos dos no metales es poner el no metal menos electronegativo a la izquierda y el más electronegativo lo ponemos a la derecha. Si tiene más de una valencia, como hemos hecho hasta ahora, intercambiamos los estados de oxidación, y si solo tiene una, también lo intercambiamos. Pero esto va a influir luego a la hora de nombrarlo, como antes. Si tienen una solo, no utilizamos en la nomenclatura de prefijos, que es una de las que vamos a utilizar, no utilizamos los prefijos, y si tiene más de una, sí la utilizamos, sí utilizamos los prefijos. Y luego la otra nomenclatura que veremos es la de números de oxidación, en la que aplicamos las mismas reglas. Si tiene más de una valencia, pongo el estado de oxidación entre paréntesis y números romanos del elemento menos electronegativo, y si tiene solo una, no se pone. Por ejemplo, el azufre tiene valencias más 2, más 4 y más 6. Y se va a unir al flúor, que tiene valencia menos 1. Aquí el azufre va a ser menos electronegativo que el flúor, por lo que se va a encontrar en cualquiera de estos tres estados de oxidación unido al flúor. Si se encuentra en el primero, vamos a tener S más 2 más F menos 1. En el segundo vamos a tener S más 4 más F menos 1. Y en el último S más 6 más F menos 1. Estas son las tres uniones posibles entre el azufre y el flúor. Vemos que cuando vamos a unir el azufre con el flúor, ninguna de ellas, al sumar sus cargas, me da 0. Por lo tanto, voy a tener que intercambiar los estados de oxidación. En el primero me queda SF2, en el segundo SF4 y en el tercero SF6. Bien, entonces a la hora de nombrarlo, que es lo que vamos a hacer a continuación, nos va a quedar de la siguiente manera. El primero de todos que pusimos es el SF2, SF4 y SF6. Para nombrarlos, primera nomenclatura, prefijos. Segunda nomenclatura, números, oxidación. Bien, aquí, como el azufre tiene tres valencias y se puede unir al flúor de tres maneras distintas y no forman un compuesto único, tengo que utilizar los prefijos. Diría difluoruro, ¿vale? Es parecido a una sal binaria, terminación uro para el más electronegativo, y decimos de azufre. Aquí diríamos tetra, de 4, tetra, fluoruro de azufre. Y aquí diríamos hexa de 6, hexa fluoruro
de azufre. Y en la de números de oxidación tengo que poner el estado de oxidación entre paréntesis y números romanos al final. Pondría fluoruro de azufre, valencia 2, fluoruro de azufre 4 y fluoruro de azufre 6. Pues bien, hasta aquí por hoy. Ya hemos terminado la formulación y nomenclatura de compuestos binarios y nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de la formulación y nomenclatura de compuestos ternarios. Un saludo y espero que lo hayan comprendido.